curso sobre historia de la Iglesia de la Corporación de Abogados Católicos de Buenos Aires de 20 años, pero digo, cursos generales. Varios de esos cursos han salido luego en libros como Siete Virtudes Olvidadas o El Fin de los Tiempos y sus autores modernos, etc. Varios de esos cursos han sido cursos que luego los he publicado al término del año. Y hace unos años un padre amigo mío, usted lo conoce, el padre Santo, me dijo que dado que la gente estaba un poco desanimada por la situación en general, esto hace muchos años le dijo eso, así que se ve que esto viene de lejos, que sería conveniente releer una obra de un autor alemán, cuyo nombre no recuerdo, un laico alemán, que sacó un libro que se llama La Iglesia en las vicisitudes de la historia, en donde este autor, en editorial Difusión Chilena, exponía momentos dramáticos de la historia de la Iglesia, cuando aparentemente la Iglesia debía morir, ¿no? Y sin embargo la Iglesia pervivía, subsistía, a pesar de todo, por el apoyo de Dios, de Cristo, que dijo: estaré con vosotros hasta el fin. Entonces era como un libro de consolación. La Iglesia en las encrucijadas de la historia, se llamaba el libro, momentos así dramáticos. Bueno, la idea me pareció buena, y cuando me dijo eso, y me dijo si no podía hacer yo algo parecido en Buenos Aires, en estos cursos, no bastante gente, me pareció buena idea eso, y me acordé en ese momento que estando en Roma hace varios años, bastantes años, estaba sentado en una mesa, en el comedor, y al lado mío estaba un padre muy venerable, y al otro había uno que yo conocía, pero este no. Y veía que hablaba de cosas muy interesantes. Le pregunté al vecino a la derecha cuál era el nombre del padre, y me dijo: es el padre de Libac, sería el futuro cardenal de Libac. Todavía era el padre de Libac, en fin, que ya estaba dando vuelta de sus posiciones más progresistas. Y entonces conversé con él y me contaba la gravísima situación por la que pasaba la Iglesia en su patria, en Francia. Entonces me dijo esta frase que se me quedó muy grabada. Tengo muy mala memoria, pero eso se me quedó grabado quizás por la personalidad del que me lo decía. Me dijo: si la Iglesia fuese una sociedad puramente humana, estaría condenada a desaparecer. O sea, no habría sociedad humana que aguantase un cimbronazo tan grande como la pérdida de autoridad absoluta que había, en fin. Entonces yo le dije: y entonces, padre, usted no piensa, usted no cree que vamos a ser testigos de un milagro. Y me dijo: sí, me dijo. Bueno, eso me quedó grabado. Pues cuando el padre, este amigo mío, padre Sato, me propuso este tema, me vino a la memoria, el recuerdo, aquella conversación con el padre de Libac. Y entonces empecé un curso que le di por título La nave de Pedro y las tempestades de la historia. La idea es eso, o sea, la nave de Pedro, la Iglesia, en medio de tempestades diversas de la historia. El librito del autor alemán no era tan bueno. La idea del padre Membiel sí era muy buena, pero el libro era un libro muy breve, de 80 páginas, algo así, no se podía tratar muchos temas, pero la intuición era lo que valía, y eso es lo que traté de emplear, de aprovechar. Entonces fui tomando diversos los temas por orden cronológico. Empecé con la lucha de Pedro y Pablo al principio, cuando no se sabía claro si la Iglesia, si el cristianismo era continuación del judaísmo o una ruptura con el judaísmo, esos problemas, si había que pasar por el judaísmo para ser cristiano. Y bueno, que acabó, después de ser un grave tema, aunque ahora un grupo pequeño de cristianos, acabó con el Concilio de Jerusalén. Luego la segunda tempestad, ¿no? Fue las persecuciones del Imperio Romano, con todo lo que es. Entonces el tema era explicar las persecuciones, la historia, los elementos históricos, y luego la respuesta de la Iglesia, que es lo que más me interesa. Por ejemplo, la respuesta intelectual de la Iglesia con los padres apologetas que salen al paso de los herejes, de los judíos, etc. Y la respuesta volitiva de la voluntad con los mártires. Después el otro tema me parece que fue el arrianismo. Un tema fascinante ese tema, porque era una época parecidísima a la nuestra,
casi todos los obispos eran o arrianos o filoarrianos, menos menos un grupo pequeño que resistía fuertemente, cabezado por San Atanasio, y bueno, una época fascinante, y también ver lo que fue el arrianismo y ver cuál fue la respuesta de la Iglesia en sus grandes autores. Me costó mucho hablar sobre ese tema porque era demasiado duro. Si decía uno la verdad podía escandalizar verdaderamente a muchas personas, pero bueno, al fin preferí escandalizar a no decir la verdad. Y incluí algunos textos muy duros, muy buenos, ¿no? Por ejemplo, de obispos como San Gregorio de Nacianzo. Decía yo, no voy más a ninguna reunión de obispos porque cada reunión que hay no se arregla nada y todo se empeora. San Hilario, que decía, son más católicos los oídos de los fieles que los labios de sus pastores, como diciendo que el cristiano, el fiel, tenía el instinto religioso, no, que le hacía entrever que lo que le estaba diciendo su pastor era un caso arriano, ¿no? O semi-arrianos, otros, no arrianos del todo. Y así, ¿no? E incluso puse un texto de Newman, que realmente dudé mucho de ponerlo, que decía, que ustedes no se van a escandalizar, pero decía, que dice, en aquel tiempo la iglesia docente defeccionó en la fe, la iglesia discente fue la que mantuvo la fe. O sea, el pueblo cristiano mantuvo la fe, bueno, lo dice claro en general. Yo creo que agregué un casi toda la iglesia, para abreviar un poco lo que él decía, pero era muy dura la expresión de Newman. Así que es una época fascinante realmente, ¿no? La respuesta de la iglesia, de los grandes pastores, pocos y grandes pastores que había. Bueno, después el cuarto tempestad fue el Islam, la invasión del Islam. Después vinieron los bárbaros primero, la invasión de los bárbaros, luego la aparición, la embestida del Islam. Este último fue muy difícil tratarlo porque tuve que tratar, como los demás temas acababan todos bien, como las películas norteamericanas, esta del Islam no acabó bien ni acabó, todavía está en pleno vigor. Entonces tuve que tratarlo desde Mahoma hasta las dos torres, hasta ahora. Fue más arduo eso, ¿no? Explicar todo eso. Pero ahí pongo también lo que hizo la iglesia, porque eso es lo que me interesa, para salvar ese mundo islámico, fracasando siempre fracasando, en el sentido humanamente al menos, ¿no? Fracasando, es decir, no se logró. Como sabemos, la conversión del mundo islámico, hubo grandes personajes como Charles de Foucault, que intentaron, antes Raimundo Lulio y otros. Hablé de las guerras cruzadas y la española y de Lepanto también, o sea, la respuesta militar, la respuesta evangélica, esa es la que no triunfó, digamos la misional, que no triunfó, y así, tema algo, ¿no? Después de eso traté el Renacimiento, me parece, en la Edad Media, la lucha de las investiduras esa acaba bien, esta que digo, con el Santo Tomás, Iglesia y Estado, la relación del poder temporal y la autoridad espiritual. Y después vino el Lutero, que va muy lindo, es el tema protestante, y la respuesta católica, Trento, en fin, lo que me interesa siempre es eso, ¿no? La respuesta, cómo se dio respuesta humanamente. O sea, Dios no salva a la iglesia así de arriba nomás, sino que se ayuda de algunas personas concretas, pocas generalmente, pero valientes y selectas, que ven la cosa, que tienen lucidez y coraje luego para obrar en coherencia con esto, ¿no? Ese es el sentido de las charlas. Y después esto fue el Renacimiento, ya antes, ¿no? El peligro de mundanización de la iglesia antes de Lutero, me había olvidado. Es una época difícil de exponer esa. Y bueno, Lutero es lo último. Y ahora estoy en la Revolución Francesa. Tengo la esperanza de no tener vida hasta terminar, porque tratar de la revolución de lo que pasa ahora es muy difícil. Máxime si hay que dar nombres. Bueno, tengo la esperanza, digo, de no llegar pero ahora estoy con la Revolución Francesa. Tema siempre me impresionó mucho, me gustó mucho, pero que me resultaba tan... Bueno, todo eso salió publicado en librito, en una colección que se llama La nave y las tempestades, más corto que el título, La nave del imperio y la tempestad de la historia, por marketing, La nave y las tempestades. Entonces, allí voy publicando el curso del año. En vez de llamar primer capítulo, lo llamo primera tempestad, segunda tempestad, etc. Entonces este año
me propuse ahora tratar la Revolución Francesa, pero como era tan vasto el tema, según veía la inmensa bibliografía a la que había accedido, resolví hacerlo en 3 años, dividirlo en tres cursos, 3 años. En el primero, pensé dar la Revolución Cultural, o sea, la preparación a la Revolución Sangrienta, que es lo más lindo, me parece, lo más interesante, lo más parecido a lo que pasa hoy. O sea, el cambiar el modo de pensar del pueblo francés previamente a la toma del poder político, que es lo último. Tesis que sostiene Gramsci en la modernidad, poniendo como ejemplo de toda auténtica revolución, aquella revolución francesa, modelo, dice, de lo que ahora hay que hacer en Occidente. El año que viene, este año digo, estoy dando ya la Revolución Sangrienta, la guillotina, las persecuciones a los católicos, todo eso, muy lindo tema también. Pero me lleva todo el año y con un largo libro, tan grueso como este, que de 400 páginas casi, de la Revolución Cultural. Son chiquitos libros de bolsillo, pero gruesos. Y el año que viene, si Dios quiere, daría la contrarrevolución, o sea, la intelectual, a través de los autores contrarrevolucionarios que se llaman como son Rivarol, Berkeley y otros autores de Mestre, y quizá trate algo de Canal Pi, que yo escribí sobre él un libro, aunque está un poquito alejado, pero porque la denuncia que hace la revolución es brillante, del espíritu revolucionario. Y la respuesta militar, la Vendée, Lyon, Juan y otras cosas de Francia, una revolución de respuesta bélica a raíz de la muerte, del asesinato del rey, que fue como el detonante de este movimiento, el levantamiento que fue por la defensa de Dios, de Cristo y del rey, y restauración del rey de Francia. Bueno, dicho esto, entonces queda ubicado el libro este, que lo llamo como un subtítulo, la Revolución Francesa, primera parte, la Revolución Cultural. En este libro, resumo también el libro, muy brevemente, para tratar un aspecto, obviamente, porque no tendría sentido aquí exponer todo. Trato primero los antecedentes de la Revolución Francesa, de la Revolución Cultural misma, o sea, antes todavía, 1600, 1700, la aparición del jansenismo. El jansenismo fue muy importante como preludio a la Revolución Francesa, aunque fue una cosa religiosa, pero que tuvo amplias incidencias en el orden temporal. Y luego la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los países borbónicos, pacto de familia, fueron echando de Francia, de España, etc. En esa época la Compañía de Jesús era muy militante, muy activa, era como un bastión y doctrinario, había que liquidarlo eso, y en ese sentido se vio, y que terminó con la supresión de la orden de parte del Papa Clemente XIV, impresionantemente estrangulado por las potencias borbónicas, hasta que lo hizo casi volviéndose loco, pidiéndose tirar por la ventana de su aposento y cosas así que voy contando en los momentos más trágicos que filma el documento de la extinción de la orden, sabiendo que eso no era lo adecuado. Bueno, entonces, además se dijo, el ministro de España escribió una carta al ministro de Francia diciéndole: ahora matamos a la hija y luego mataremos a la madre, la Santa Romana Iglesia. Así que esto sería como antecedente, estos dos, jansenismo y supresión y extinción de la Compañía de Jesús. Y luego ya entra en materia la toma de la cultura, cómo se va logrando poquito a poco, cambiando el modo de pensar de los franceses, socavando todas las bases doctrinarias, etc. Y terminado eso, ya paso a los movimientos de fondo que están en el telón de fondo de esto, que es la masonería, y un grupo muy importante de los llamados los Iluminados de Baviera, de Alemania, una organización fundada por un señor llamado Weishaupt, que es una especie de masonería más refinada y que colaboró con la otra masonería en preparar la revolución. Trató largamente de estos dos movimientos y finalmente el penúltimo capítulo es los grandes actores de la revolución, analizo su vida y su pensamiento: Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert, Cagliostro, algunos más secundarios, y el último capítulo es
lo titulo algo así como si fue la respuesta adecuada al reto, o sea, al reto, a esta gran revolución cultural inteligentísimamente llevada adelante, cómo fue la reacción, si fue condigna con el desafío. Entonces veo la reacción de la corona, la reacción de la nobleza, la reacción de la iglesia, la reacción de las fuerzas armadas, etc. Y así terminó este volumen. Bueno, de esto voy a hablar unas palabras que creo que pueden ser de mayor interés, lo que sería la toma de la cultura, el intento de, como dije, de hacer un lavado de cerebro colectivo. Es una etapa fundacional de la Revolución Francesa, todavía no se hablaba de revolución, pero se estaba gestando su periodo de incoación, combate cultural. Durante el siglo XVIII se fue operando un cambio en Francia lento. Las ideas, hasta entonces imperantes en todos los terrenos, comenzaron a bambolearse, comenzaron a tocarse, tanto en el campo político, social, religioso. Se procedió a este cambio que se fue haciendo muy lentamente, a través de ironías, de insinuaciones, de cartas, de panfletos, de sarcasmo. Ese método se usó. Después, a mediados del siglo XVIII, 1750 en adelante, el movimiento pasó a la ofensiva general, bombardeándose todo lo que en el pasado se había amado, se había respetado. Digamos que la insolencia despliega sus alas en ese momento y cebándose sobre todo en el tema religioso. Y poco a poco se fue formando una conspiración para divulgar las nuevas ideas. Un gran pensador de aquellos tiempos, un padre jesuita, que se había extinguido la orden, como acabo de decir, suprimido, ya no era más jesuita, pasó al clero secular, digamos así, porque no existió más la orden, sino escondida en algunos países como Rusia, curiosamente, y en Prusia, un país protestante y un país ortodoxo, quedaron con jesuitas mientras se había suprimido en todo el mundo. Digo, uno de estos padres franceses, que ya no eran más de la orden, se llamaba Gustave Barruel, se escribe Barruel, escribió, un hombre inteligentísimo, realmente formidable, contemporáneo de los hechos, ¿no? Y escribió una obra muy notable que se llama Apuntes para servir a las memorias del jacobinismo, algo así, a las memorias del jacobinismo. Jacobinismo es los revolucionarios, los jacobinos, para servir para la memoria de los jacobinos. 4 volúmenes, donde va estudiando la Revolución Francesa y va poniendo, afirmando una cosa que él la ve muy clara, y es que hubo una confabulación, o sea que no fue una cosa que saltó un día, un tipo levantó una guillotina y metieron la cabeza del rey, sino que fue algo tramado perfectamente, hasta puntualmente en ciertos aspectos, desde tiempos atrás. Y en este libro que los enemigos odiaron al autor y al libro y lo marginaron, y durante 4 siglos no se habló más, y ahora hace 20 años más o menos unos conocidos míos en Francia, que soy amigo de ellos, de Tradition, del sur de Francia, han publicado la obra de Barruel en 2 volúmenes, lo que eran 4, en 2 volúmenes, y así pude tener el gusto y leer directamente esta obra tan importante, donde muestra eso. Fue marginado, se burlaron de él, ve confabulaciones en todos lados, esas personas como que esos tipos que ven fantasmas, no hubo tal confabulación, etcétera, ¿no? Pero bueno, él sostiene eso, y de hecho se confirma lo que dice el padre Barruel por lo que dicen los mismos rebeldes, los mismos subversivos. Voltaire, por ejemplo, el jefe de todos ellos y el más inteligente, hay que sacarse el sombrero como inteligencia, un hombre realmente brillante, para el mal pero brillante. Voltaire decía en una de sus cartas: es necesario obrar como conjurados. Él mismo lo dice, ¿no? Que los filósofos se llamaban a él, así yo lo pongo entre comillas siempre porque se autollamaban filósofos, que los filósofos verdaderos hagan una cofradía como los francmasones, que los misterios de Mitra no sean divulgados, golpeen y oculten su mano. Así se dirigía al grupo incipiente todavía, pero ya activo, de filósofos. Y en carta a su amigo D'Alembert le escribía
es preciso que haya 100 manos invisibles que oraden el monstruo es la religión, que oraden el monstruo, de modo que caiga bajo 1000 golpes redoblados. Así, la táctica fue propia de complotados. Haciendo suya la recomendación de Voltaire, ocultaban celosamente su objetivo último, llegando incluso a designarse así entre sí con seudónimos, como aquí se conoció durante la guerrilla, nombres de guerra. Por ejemplo, D'Alembert se hacía llamar Protágoras, o sea, cuando filmaban cosas, pues buscaban nombres, los griegos, Platón, Templato, cualquier nombre, elegían esos nombres. Y así decía también otra vez D'Alembert, un gran amigo de Voltaire: oh filósofos míos, será preciso marchar como la falange macedónica, ella solo fue vencida cuando se dispersó. Que los filósofos verdaderos hagan una hermandad, como los francmasones, que se junten, que se sostengan, que sean fieles a la hermandad. El mismo Voltaire, que al parecer se muestra como el conductor de esta operación conspirativa, de esta conspiración con un fin muy claro y determinado, trataba de aleccionar a los suyos, sobre todo a través de la correspondencia, preocupado de que no se mitigase su ardor, el ardor, su celo, podríamos decir, ¿no? Como hablamos del celo apostólico, el celo, y así decía: tengo miedo de que ustedes no sean suficientemente celosos. El celo de las almas, el celo de ganar a la gente para la causa nueva. Como ven, se trataba de un grupo selecto, un grupo decidido, con fines muy propios, y Voltaire no quería que desconociesen el sentido corporativo de la lucha, no quería que ignorasen que la lucha que él conducía era un verdadero complot en el que cada uno tendría que jugar su propio papel. Por eso, como les hacía decir por D'Alembert, en la guerra que habían emprendido, dice: es preciso obrar como conjurados y no como entusiastas. Es decir, uno solo, entusiasmado, empieza a hacer cosas por su cuenta, sin que haya ningún tipo de corporativismo en su acción, ¿no? De corporación. Bueno, Voltaire viajó a Prusia. En Prusia estaba un rey llamado Federico II, que era totalmente un déspota ilustrado, como se llamaba en aquel tiempo, una fórmula elogiosa, déspota ilustrado, o sea, pertenecía a la ilustración, a las luces, a todo este movimiento de la razón, ¿no? Y Voltaire se fue allí a poner al servicio del rey. Voltaire era riquísimo. Este rey iba a ayudar mucho a todos los conjurados con dinero, entre otras cosas, pero a Voltaire no le dio un peso porque era muy rico Voltaire, pero él tenía admiración por el rey Federico, y allí fue en el año 1752 como jefe del grupo conspirativo. Faltaba medio siglo, escribe Barriel, para que los jacobinos, como llaman los conjurados, consumasen en Francia el gran objetivo de la coalición, intervalo en que los filósofos corruptores prepararon el camino a los filósofos masacradores. Está muy bien dicho la fórmula. Estos eran los filósofos corruptores de la mente, preparando el camino a los masacradores, cuando vendían los sangrientos, ¿no? La revolución en sentido estricto. Bien, hemos hablado de este grupito pequeño, porque era pequeño, muy pequeño, vamos a poner 30 nomás, pero activo, de filósofos que se congregaron en torno a Voltaire. ¿Por qué se llamaban filósofos? ¿Cuál era el sentido de esta denominación, el filosofismo, que estuvo muy en boga en 1750, 1760, 30 años antes ya de la Revolución? Designa el sistema de ideas modernos, digamos así. Lo moderno, los filósofos eran los escritores que sostenían ese sistema y trataban de hacerlo prevalecer sobre el patrimonio tradicional. Filósofo se escribirá un filólogo actual, dice: es el nombre dado en particular en el siglo XVIII a hombres que cultivaban la filosofía y le hacían servir al derribo de las antiguas opiniones. Esa es la idea. O sea, era un uso intencionado, ¿no? Desinteresado del saber, contemplativo del saber, sino combativo. Era una aceptación de una tabla de valores ordenado a derribar la cultura reinante. Barriel nos da una fórmula más precisa. Dice: el filosofismo, en general, es el error de aquellos que, reduciendo todo a su propia razón, en el racionalismo nace acá, rechazan en materia de religión toda otra autoridad que no sea la de las luces naturales.
es el error de aquellos que en adelante se rehúsan a todo misterio que supera a la razón, de aquellos que rechazando la revelación echan por tierra completamente la religión cristiana sobre pretexto de mantener la libertad, los derechos de la razón y la igualdad de esos derechos en cada hombre. Así que entonces esta era la estructura mental de los filósofos, no académicos, no intelectuales de gabinete, nada de eso, desinteresados de la realidad, sino es una société de pensée, se llamaban sociedades de pensamiento, como se llamaban a sí mismos, se reunían para discutir cómo llevar a cabo la gran obra de la ilustración, luces, Aufklärung dirían los alemanes, iluminación, ilustración. De allí iban derivando gradualmente hacia la agitación política, trocando la mera conversación y la especulación en grupos privados en una tarea revolucionaria. Dijimos que fueron pocos, varias decenas, pertenecientes a dos generaciones. Un gran autor que es muy bueno, muy cercano a nosotros, él escribe en la revista Gladius, muy amigo de nosotros, Jean de Viguerie, es el mejor escritor, creo, que no conozco de buena línea, digamos, sobre la Revolución Francesa. Tiene muchos libros, uno de ellos un diccionario magnífico de 1500 páginas que yo usé mucho para este año, para este curso. Primero explica la revolución toda, la revolución cultural, esto que yo he tratado, y luego un diccionario por orden alfabético. Bueno, eso tiene que eran solo 31, muy poco, 31 nombres, da en dos generaciones de grupo de filósofos. Impresiona esto, ¿no? Pensar, hacer una gran revolución tan grande que dura hasta hoy, un grupito tan pequeño, claro que después van a adherir multitudes, pero inicialmente y durante decenas de años y afrontando el peligro suave, porque era una corte muy liberal, digamos, de los enemigos, siguió adelante con su proyecto. Por lo demás, esos filósofos, a pesar de estas dificultades que encontrarían en la corte, sobre todo, estaban lejos de ser parias en esa sociedad, eran bien vistos, eran los tipos no, eran los que estaban a la par al día, los políticamente correctos en última instancia. Y así las academias les fueron abriendo sus puertas, particularmente la llamada Academia Francesa, que era un honor esa academia, estar en esa academia. Es cierto que, como dije antes, a veces la justicia los tuvo en la mira. Algunos de ellos conocieron la prisión de la Bastilla. A veces sus libros fueron condenados, pero eran condenas simbólicas, a los 15 días estaban, como aquí, como en la Argentina acá, ¿no? Más o menos. Entraban a la cárcel, salían a los 10 días, y así, o estaban protegidos por poderes superiores. Debemos representarnos el despliegue de estos grupos en medio de una fermentación extraordinaria, hecha de entusiasmo por todo lo que fuese nuevo, de menosprecio por todo lo que oliese a tradicional, de cólera profunda contra las injusticias del sistema imperante, que las había algunas, pero ni de lejos justificaba nada de esto, y de libertinaje moral también, y de ironía chispeante. Tan filosófico, entre comillas, era experimentar en un laboratorio privado como comer carne públicamente el Viernes Santo delante de todo. Era una cosa gloriosa esa, estar al día, estar libre de las ataduras y de las supersticiones. Como leer un epigrama de Voltaire, se autodenominaban filósofos, pero filósofos, aparte de lo que dijimos, eran simplemente literatura, no era filosofía en el sentido que hoy la entendemos, eran amateurs, eran divulgadores. Pueden contarse con los dedos de la mano los que eran filósofos en un sentido más actual. Tenían un fondo filosófico, eso les bastaba, pero no eran atormentados como los grandes filósofos, angustiados por los problemas del ser, de qué sé yo, problemas metafísicos. Tenían una filosofía cómoda porque concordaba con las tendencias del momento y con el deseo de felicidad temporal, el hedonismo, que era el anhelo imperante en aquel siglo. Su diario era incapaz de suscitar una auténtica preocupación, inquietud metafísica. Sea lo que fuere, no hay que pensar en un bloque compacto, sin fisuras, que todos estuvieran plenamente unidos. No siempre estaban todos los filósofos de acuerdo entre sí. Unos eran espiritualistas, creían en el espíritu, por ejemplo, que había una alma espiritual, hasta un dios. Otros eran
materialistas completamente. Unos se profesaban deístas con D, ¿no? Es decir, creían un Dios vago, vaporoso. Otros eran francamente ateos. Voltaire se podía enfrentar con Rousseau en algunos puntos concretos e incluso en cuestiones esenciales. Se moría de risa Voltaire de Rousseau. Rousseau era una maneral, una cosa romántica. Todas las francesas iban con el pañuelito a llorar, leyendo a Emilio. Voltaire era franco, tajante, ¿no? Y se reía de Rousseau, pero trabajaba para el mismo objetivo. En última instancia, sobre las divergencias había denominadores doctrinales comunes en su visión, ¿no? Por ejemplo, el primado del hombre. Ese es uno de los grandes temas, el hombre. De hecho, el hombre al año próximo, en la Revolución Sangrienta se van a proclamar, pero el hombre con mayúscula, el hombre soberbio, o sea, el primado del hombre considerado como centro del universo. No en vano decía Diderot, uno de ellos, el hombre es el término único al que hay que reducirlo todo, frente al teocentrismo medieval de la cristiandad, el antropocentrismo, el hombre como centro del universo, de modo que había que todo reducirlo al hombre, como decía Diderot, a la omnipotencia de la razón capaz de penetrar en todos los misterios, la convicción de que la moral basta, la moral natural, y que no necesita de ninguna revelación divina, digamos, ni de recompensa de ultratumba, que eso es cosa para chicos en todo caso, más aún, como decía el mismo Diderot, sin la religión los hombres serían un poco más alegres, porque Cristo es sombrío, Cristo es triste. Bien, ellos tenían un telón de fondo, un mito, había un mito que lo empezó a establecer, me parece, Kant, porque Kant está muy ligado con la Revolución Francesa. Kant tiene un artículo magnífico, muy interesante, para descubrir lo que ellos piensan, que se llama Basis der Aufklärung, que es la iluminación, que es la ilustración, o sea, va a dar una teoría de lo que es esto, el hombre que llega a su madurez, etcétera, muy interesante, expresa bien el pensamiento. Bien, así que Kant tiene mucho que ver con la Revolución Francesa. Había un mito triunfalista. Los revolucionarios, estos ideólogos, se sentían, digamos, en una época de plenitud y de apogeo. Ellos juzgaban que la historia había encontrado por fin su cauce, su dirección clara. Lo que se llamaría, no sé si el mismo Kant usa la palabra, el progreso indefinido. O sea, la idea de que la historia progresa sí o sí, basados un poco en la idea del progreso técnico, que es real, porque la técnica avanza cada vez más, no retrocede nunca. Sobre esa base creían que había un progreso del hombre, ese es el error, porque uno puede progresar en la técnica y el hombre no progresar contemporáneamente. Si yo invento la bomba atómica, he progresado mucho en la técnica, pero si el hombre es un canalla, el hombre se usará la bomba para el mal. Entonces no es un progreso humano en realidad. No, ellos hablaban de un progreso indefinido, no se lo paran ya. Este progreso ellos lo iban conduciendo, tenían esa mística del progreso indefinido. Era la edad de las luces, por fin había llegado la luz a las tinieblas medievales, a las tinieblas de la revelación, de ese Cristo sombrío. Había llegado la época de la ilustración, había llegado el siglo de la filosofía, del reinado omnímodo, de la razón, que siempre la escribían con mayúscula, y de la ciencia, y de la naturaleza, siempre palabras que la escribían con mayúscula. Esta convicción fue uno de sus impulsos más grandes, por eso ellos tenían gran devoción por Galileo, por Newton, por Descartes, por Pascal, por todos los conocimientos, todo lo volcaban al estudio, más que a la filosofía, a los viajes, las exploraciones, todo eso, progreso de las matemáticas, las razones ilimitadas. Llegaron a pensar de que la razón era ilimitada. Solo la ciencia podía proporcionar las verdaderas luces. Lo que no estaba en condiciones de ser por ella explicado debía descartarse sin más trámites. Y así D'Alembert en 1758 nos da una visión llena de entusiasmo, así medio adolescente, infantil, o adolescente mejor dicho, de este talante mental. Dice: cuando se estudia sin prejuicios el estado presente de nuestros conocimientos, no se puede negar que la filosofía ha hecho entre nosotros progresos notables. La ciencia y la naturaleza adquiere de día en día nuevas riquezas.
La geometría aumenta su territorio y ya penetra en aquellos campos de la física que le eran más próximos. El verdadero sistema del universo ha sido finalmente conocido, y de la Tierra a Saturno, de la historia de los cielos a la de los insectos, la ciencia natural ha cambiado de aspecto, etc. O sea, advertimos el entusiasmo con que habla, la poesía con que quiere hablar, y al mismo tiempo advertimos cómo entiende por filosofía todos estos conocimientos, el estudio de los insectos, el estudio de la ciencia, etc., de la astronomía. Se ha dicho que la idea moderna del progreso, que sigue hasta hoy, es un mito que todavía existe. Basta con leer Fukuyama y los autores que defienden el globalismo como una época de progreso total, pleno. Tuvo su origen en el siglo XVIII, convirtiéndose en una opinión generalizada. Esta es una de las primeras cosas que el pueblo empezó a creerles a ellos. Bien es señalado Carl Lewitt, un gran pensador, que la creencia en un progreso inmanente, pues un progreso dentro de la historia e indefinido, fue reemplazando cada vez más la creencia en una providencia trascendente y divina. Es decir, ya no se habló más de la providencia, sino los hombres hacen la historia. ¿Qué providencia? Somos nosotros los que hacemos la historia. Y así la vamos a llevar adelante. Por ejemplo, Condorcet, en uno de sus libros, dice: hasta que los hombres no se consideraron independientes de la providencia, no fueron capaces de organizar una teoría del progreso. Ahí está clarito. La perfectibilidad humana es absolutamente indefinida y nunca puede retroceder. Y entonces llegará el momento, aquí empieza a cantar con poesía, llegará el momento en el cual el sol no observará en su curso más que naciones libres, como vemos hoy, ¿no es cierto?, que no reconozcan más subordinación que a su razón, en las cuales no existirán ni esclavos ni tiranos, ni sacerdotes ni guerreros, ni sus instrumentos. Se adquirirán con menor gasto y esfuerzo mayor cantidad de gozos, los terrenos se destinarán a las producciones que en menor cantidad sufragan mayor número de necesidades, con un mínimo de trabajo, sin exigir sacrificios, en fin. Liberarnos de la tutela de la divina providencia es la condición imprescindible para organizar la historia, para organizar el progreso y la felicidad de los hombres. Y así hay un cambio de fe. Ya no es más la fe católica, la fe en la providencia, sino que es una nueva fe, la fe en la razón, la fe en el hombre. Es una inmanentización de la fe, es la fe reducida a categorías puramente intratemporales. Un mensaje liberador e iluminador de la razón. Y piensen ustedes que se trataba de un nuevo ecumenismo, algo semejante al ir a todas las naciones que dijo Cristo, para formar un mundo nuevo, en constante progreso, iluminado, por fin con las nuevas luces y globalizado según las nuevas ideas, porque la Revolución Francesa quiso ser universal, no iba a declarar, no iba a proclamar la declaración, los derechos del hombre francés, sino los derechos del hombre implícita, como la soviética, la hija predilecta de la Revolución Francesa, no declararía proletariados de Rusia unidos, sino proletarios del mundo unidos. Ambas son revoluciones internacionalistas, universalistas, que imitan la catolicidad del cristianismo. Y así decían, haremos desaparecer las diferencias nacionales con el comercio, los límites políticos con la filantropía, los rangos y condiciones sociales con la igualdad, y todas las religiones con la incredulidad. La filosofía tiene como único centro una antorcha, y las grandes familias del género humano caminarán a su luz. Género humano, no Francia, todo el género humano. Francia es la banderada, la que lleva la antorcha, pero es todo el mundo el que caminará a su luz. Bien, ¿qué se proponían ellos? ¿Cuáles eran las metas concretas que se habían propuesto? Su emprendimiento tenía dos fines muy concretos. Uno de ellos era acabar con los tronos y el otro acabar con la iglesia. O sea, como dice Barriel, contra el altar y los tronos. Esas eran las dos finalidades de ellos. De los dos enemigos, el más importante era la iglesia. Al trono todavía no lo podían atacar de frente porque estaban los reyes en la actualidad, en poder. Era un poco peligroso por el momento, pero a la iglesia sí. La iglesia sería la primera y la más odiada. Lo primero que hicieron fue, como dije, lograr la expulsión de los jesuitas, pero se dieron cuenta de que no se les destruía la iglesia como hubieran esperado,
había que atacar al cristianismo que subsistía, a la Iglesia en su conjunto, atacar a Cristo, atacar a Dios en última instancia. Una especie de cruzada invertida. Lo tomaron así, una cruzada dada vuelta, que llenaba de gozo a los combatientes de la razón, de la bandera de la razón. El primero de los enrolados en este combate contra Dios sería un tal Esteban Damilaville, para quien solo la canalla, decía él, o sea, el pueblo, miren que respeto, ahora hay toda una propaganda que la Revolución Francesa fue una rebelión del pueblo contra los ricos, la nobleza, nada que ver, el pueblo era ajeno, total, era la burguesía, en todo caso, la que hacía la revolución. Pues bien, un burgués de estos, Damilaville, decía que para sola la canalla podía creer en Jesús, solo la canalla podía creer en Jesucristo, la canalla del pueblo, porque eso va a decir Voltaire. Dejemos la religión para el pueblo, porque así frena el pueblo. Pues tiene miedo, el cielo, el infierno, entonces va a portar mejor, no va a romper vidrio, no va a hacer piqueteros. Entonces, la religión reservada para la canalla, además miren cómo calificaba al pueblo. Bien, Damilaville decía eso, su amigo Voltaire, hablando de él, le escribía en carta a D'Alembert que la característica de aquel hombre especial era, dice, odiar a Dios. Esta era su característica propia, este era su... Cuando murió, le volvió a escribir. Voltaire a D'Alembert le dijo: extrañaré toda mi vida a Damilaville. Amaba la intrepidez de su alma. Él tenía el entusiasmo de San Pablo, es decir, tanto celo para destruir la religión como San Pablo lo tuvo para establecerla. Es muy buena esta frase porque muestra la fe que había en ellos, una fe invertida, una fe anticristiana, una mística, si queremos, ¿no? En un sentido muy lato, obviamente. Voltaire había puesto como eslogan de su docencia una frasecita que la repetía día tras día, carta tras carta, una manía casi, siempre lo mismo: écrasé l'infâme, que significa aplastar al infame, o a la infame, écrasé, aplastar, pisotear, la infame, siempre lo repetía, es decir, a la Iglesia, ¿no? Esa era su idea obsesiva, écrasé l'infame, la religión de la infame que somete a la razón a los misterios sobrenaturales o a la autoridad de una revelación trascendente que proviene de lo alto, no es sino una religión de esclavos. Hay que aniquilarla si se quiere establecer en el trono a la libertad y a la igualdad. Razón, libertad y filosofía, esas palabras siempre con mayúscula están sin cesar en los labios de D'Alembert y de Voltaire, al modo de arietes contra el Evangelio y contra la revelación. Los últimos 20 años que precedieron a la Revolución se caracterizaron por una intensificación impresionante de la ofensiva antirreligiosa. Llueven bombas sobre la casa del Señor, se burlaba Diderot en 1768, y Voltaire escribía a D'Alembert: la lluvia de libros contra la clericalla sigue intensificándose cada día. Cuando estalle la revolución sangrienta se reunirán todos los ateos, deístas, escépticos e impíos de cualquier denominación. Serán las legiones que Voltaire recomendaba formar a D'Alembert para la lucha contra el orden sobrenatural. Sobre la meta que uno de ellos propuso: hay que descatolizar a Francia. La mayoría de los filósofos se dividían en dos grupos. La mayor parte de ellos eran deístas. Nació el deísmo en Inglaterra, con Hobbes, Locke y Hume, la idea de que existe Dios, sí, pero se trata de un Dios lejano, abstracto, incomunicado con el mundo y que no pide ningún acto de fe. Se llega a conocer su existencia mediante la simple razón natural. Por ejemplo, el que no hay ningún reloj sin relojero, pero fuera de eso no se sabe nada más de Dios, ninguna característica ni nada. Ese Dios diluido y pálido se lo comienza a llamar Ser Supremo. En un momento de la Revolución, luego ya desatada, Robespierre va a declarar la religión del Ser Supremo, esta idea. La religión que de ellos surge es la religión natural, digamos así, o sea, por la razón. Lo que odia, y estos eran los deístas. Ahora, la mayor parte de ellos eran ateos completamente, mucho más numerosos cada vez que los deístas, mientras avanzaba el tiempo. Los deístas y ateos estaban completamente de acuerdo en este combate. El odio al catolicismo, el odio a sus dogmas, a su culto, a su jerarquía, y contra él dirigieron
con predilección los numerosísimos panfletos antirreligiosos que plagaron el siglo. Y aquí algunos de sus títulos: la impostura sacerdotal, los sacerdotes desenmascarados, la crueldad religiosa, historia del fanatismo, discursos sobre los milagros, la inquina sobre lo sobrenatural en todas sus formas, profecías, milagros, misterios. Era realmente convocante para ellos. Dijimos que el segundo blanco de los filósofos fueron los tronos, cuya abolición quedó resuelta juntamente con la religión de Jesucristo. Desde ahora, desde un momento determinado, las dos conjuras contra el altar y contra el trono serían una sola conspiración, si bien, como dije, de esta última no hablaba mucho al principio porque los reyes hubieran podido salirles al paso, sin embargo estaba en sus proyectos generales. Era lamentable, los reyes no se daban cuenta de todo esto. Esto lo trato al final del libro, al hablar de la reacción de la realeza. No captaron todo esto. Sería interesante, y ahí lo explico en este curso de este año, la formación que tuvo Luis XVI, buen cristiano, buen católico, de comunión frecuente. No era un católico, no era como su abuelo Luis XV, que era un sinvergüenza, etcétera. No, nada que ver. Luis XVI era un hombre cristiano, pero débil, mal formado, no se daba cuenta de lo que pasaba, y quería un poco estar al día también él. En fin, eso es otro tema, ¿no? El tema del otro año que viene, si me invitan, hablaríamos de eso. Pero ahora estamos en la preparación todavía. Y así hubo una cierta abdicación de la institución real de 1750 a 1789. Los monarcas no se daban cuenta de lo que estaba pasando y a veces hasta lo ayudaban a ellos. Solamente un grupo muy lúcido de personas captaba lo que pasaba. Con frecuencia las cortes, tan odiadas por los filósofos, se convertían en los aguantaderos de los filósofos. Por ejemplo, la marquesa de Pompadour, que era el amante de Luis XVI, que hacía y le ponía ministros a su arbitrio, compartía la indiferencia de los filósofos por la religión, sin temer por ello contrariar al rey. Era un ariete. Ellos se acomodaban con la marquesa y de esa manera su mecenazgo blanqueaba la figura subversiva de estas personas. Bien, ¿cómo trabajaron ahora? Vistos ya los fines, ¿cuál fue su estrategia? Muy inteligente, ciertamente. Primero, los salones. Ellos trabajaron en base a los salones. Los salones eran sus puntos de encuentro predilectos, sobre todo si se trataba de nobles que habían adherido a la filosofía. Entonces, por ejemplo, la princesa tal, ¿no? Ella los acogía en un salón suyo y allí se reunían personajes distinguidos de la sociedad, filósofos, poetas, científicos y, como dice el padre García Villolada, aquellos sacerdotes 18escos de peluca empolvada, frases felices, espíritu escéptico y costumbres aseglaradas, porque también parte del clero estaba en esto, era estar al día, era la última palabra, era el último grito, digamos así. Y allí se divulgaban, en esas reuniones, entre sonrisas sobradoras, las ideas más avanzadas que la censura oficial no permitía publicar en los libros. Se hacía la crítica permanente, seria, de todo lo tradicional, de la religión, de la moral. Bueno, y el día tal, se sabía que los martes recibía a la señora tal en su salón, la señora de la nobleza, el día de los jueves se recibía a tal otro, y había como un esquema en las reuniones, ¿no? Por ejemplo, se presentaba un personaje, una de las personas allí asistentes se allegaba que representaba la naturaleza inocente, porque decía Rousseau que el hombre era muy bonito antes, que no hubo pecado original, que la sociedad lo arruinó. Entonces este aparecía como un salvaje, le beau sauvage, que decía Rousseau, el buen salvaje, aparecía ahí y hablaba en nombre de la filosofía, etcétera, se burlaba de todo lo demás, en nombre de la razón, de la madre natura, y hacía un juicio. Se llevaba a un católico, porque a un pseudo católico defendía, no, Dios dijo tal cosa, y el otro le hablaba desde la naturaleza, desde la razón, y luego había un juicio, se lo condenaba al católico por supersticioso, por fanático, y así, era un poco un juego, era una mezcla de juegos, pero había algo muy real en eso, porque cuando terminaba la comida se hablaba de la existencia de Dios, se hablaba de la inmortalidad del alma y de otros temas. Los salones, esta fue una de las primeras creaciones de ellos, ¿no?
Bueno, y así se fue creando una opinión pública. Se ha dicho que la opinión pública empezó allí, en esa época, porque hasta ese momento no existía ese influjo de una opinión pública, en los siglos anteriores. Ellos trataron mucho de meterse en las academias, daba mucho tono ser miembro de una academia, particularmente de la Academia de Francia. Esa academia había sido formada en la época de Luis XIV y todos los que entraban en ella eran católicos. Era si cualquier cosa de herejía impedía entrar allí, estaba muy controlado eso, y hubo grandes autores, Corneille, Bossuet, Racine, La Fontaine, todos ellos que ilustraron el reino de Luis XIV. De modo que, en cambio ahora, ellos fueron tratando de meterse poquito a poco, se fueron metiendo en la Academia de Francia, hasta que por fin casi la coparon. Había algunos bobos idiotas útiles que lo dejaban para una apariencia de un católico que había ahí, pero acabaron por apoderarse de ella, de modo que casi era sinónimo ser académico y ser impío. Llegaron a ese éxito realmente grande. O sea, meterse en las academias. Otra cosa que hicieron fueron los libros y los panfletos. Empezaron a difundir por toda Francia, recurrir a la publicación de libros que fueron creando, como dije, lo que se llamó la palabra opinión pública, que se inventó entre 1770 y 1780, poco antes de la Revolución, la opinión general del pueblo, que a través de los libros y de los panfletos, en todos los tonos, pues hicieron la campaña, desde el panfletario hasta el novelístico. La escuela de Voltaire inundó a Francia entera con sus alegatos, que se fueron acelerando durante el tiempo, sobre todo en el reinado de Luis XVI. Se propagaron calumnias contra el rey, contra la reina, para arrancar el afecto enorme que los franceses tenían por la corona, porque los franceses amaban al rey, y en medio de todas las injurias al rey, cuando lo veía, la gente del pueblo gritaba viva el roi, viva el rey, porque lo amaban. Fue un acto totalmente contra el pueblo. Y algo semejante sucedió con el clero, que es inútil, se decía, que no tiene patria, porque reconoce por jefe un extranjero. Críticas que se fueron haciendo cada vez más violentas. El método resultó muy eficaz. Repetir palabras talismánicas: tolerancia, razón, humanidad. Esas palabras eran, como ellos dicen, gritos de guerra. No eran palabras neutras, eran palabras con un contenido bélico. Fue entonces cuando se comenzó a calificar a la prensa por primera vez de cuarto poder. Se le llamó cuarto poder. Necker, un ministro de Luis XVI, pudo decir: ha surgido una autoridad que no existía hace 2 siglos y con la que había que contar, la autoridad de la opinión pública, decía. Y otro autor dice: quien manda no es el rey, sino la opinión pública. Y así asumió el trono de la política un nuevo monarca, la opinión pública, camino a una total unificación del pensamiento. Fue la primera guillotina, se dijo, la guillotina de papel. De un cabo al otro del reino se usaban los mismos conceptos, las mismas palabras, un sistema de pensamiento dominante. La opinión pública, pues, dice un autor, la opinión pública tiene hoy en Europa una fuerza preponderante a la que no se resiste. Y esta opinión pública era la de la cosmovisión de las luces. Pero el mayor intento que se hizo, el intento más importante que se hizo, fue una empresa ciclópea a la que se lanzaron los filósofos, y fue la llamada enciclopedia. La idea fue de un sacerdote, un buen sacerdote, tratar de traducir una enciclopedia inglesa que había aparecido, pero tuvo la mala idea de llamarlo para esto, para ayudarlo en este intento, a uno de los filósofos, me parece que era Diderot, ¿no? Lo llama a Diderot, que era un joven, un muchacho tenía 30 años más o menos, y Diderot acepta ayudarlo al padre a traducir. Pero cuando Diderot se encarga de la obra, dice: no, ¿por qué no hacemos otra cosa?, se preguntó. Hagamos una obra completa por nosotros, no traduzcamos, hagámosla totalmente, toda la enciclopedia. Y lo apartó al sacerdote y logró quedar al frente de la idea de la enciclopedia. Desde el comienzo fue anunciada como un conjunto de todo el pensamiento del hombre,
una enciclopedia, justamente abarcar todo el pensamiento del hombre. Si bien privilegiaba las ciencias exactas y las ciencias naturales, así como las técnicas, se proponía dar un lugar también a la religión, la teología, la historia, la astronomía, el comercio, todas las ciencias. Habría incursiones en la poesía, en la elocuencia, la pintura, la arquitectura. Nada dejaría de encontrarse en esta obra. Era una obra realmente universal. Solo ella podía valer por todas las bibliotecas. Se podía tirar todos los libros, me quedo con esto, aquí tengo todo. Así se presentó, así se la fue preparando. Deberá tener, se dijo, lugar de biblioteca de todos los géneros para un hombre de mundo y en todos los géneros, excepto el suyo, para un profesional. Es decir, excepto el suyo, con lo que se ve que quiso ser una obra de divulgación, o sea, no una obra de profesionales, sino de divulgación, pero profunda, de todos los temas. Entonces, la enciclopedia será el resultado del trabajo de un grupo de hombres elegidos en toda Francia, especialistas en las ciencias de toda Francia. Era un proyecto inspirado, por así se parece al ideal masónico, que ve también en ese mesianismo del progreso por las ciencias el símbolo de la victoria de los nuevos tiempos sobre el fanatismo y la superstición. Un discípulo de Diderot consideraba la enciclopedia como el más grande y hermoso monumento que ningún siglo haya elevado jamás para gloria e instrucción del género humano. Y así entonces D'Alembert, en el prólogo, en un magnífico discurso preliminar, dice, tras rendir homenaje a los sabios que inspiraron esta monumental obra, dice que ahora vamos a proponer a las fórmulas lo que se ha dado a llamar el espíritu enciclopédico y sus raíces filosóficas liberadas de toda referencia, digamos, metafísica o teológica, aunque no lo diga con esas palabras todavía allí. ¿Cuál fue la pretensión de esta inmensa obra? Estructurar una antología de los saberes y métodos. Sobre todo fue una obra ordenada al combate. Saber para poder, decía uno de ellos. Saber para poder, o sea, para tener poder, fuerza. En 1751 aparece el primer volumen de la obra. Diderot fue su principal animador, hombre inteligente, muy inteligente. Entrega el primer tomo. No hay que creer que la concordancia de todos los colaboradores fuera total. Había desinteligencias entre ellos. No era totalmente monolítico, hubiera sido imposible. Ya hemos visto la pelea que había entre Voltaire, Rousseau, Diderot y todos los demás. Se insultaban, etcétera, mutuamente. Pero la línea general sí era aceptada. Lo que se usó fue un método de combate solapado. Nunca, o casi nunca, o pocas veces se hablaba contra la Iglesia, contra la revelación, pocas veces. Lo que se hacía era, digamos, ideas neutras, incluso respetuosas. Solo se mostraba cuando era necesario, para atacar de frente. Pero eso era rarísimo, eso era más bien método de los panfletos, ahí no, ahí la cosa era mucho más sutil. Es cierto que los que dirigieron la compilación eran muchos de ellos agnósticos. Diderot no creía más que en la razón, en la ciencia, etc. Pero no fue una obra de abierto sectarismo. Consiguieron que colaborasen algunos católicos también, católicos conocidos, sacerdotes. La enciclopedia inclinaba a los lectores a ellas, sin embargo, aceptando la supresión de lo absoluto, la abolición de lo sobrenatural, la negación de todo milagro, de todo misterio e incluso de toda metafísica. ¿Cuál fue el método al que recurrieron los autores? El primero fue el arte de insinuar el error o la impiedad en artículos donde nadie lo hubiera podido esperar. Por ejemplo, tratando de hechos históricos o temas de química, física, etcétera, al parecer tan alejados de los temas trascendentes. Y el segundo era el arte de enviar. Confer, decían, trataban un tema, decía confer, conferir, a tal otro letra, ¿no?, del abecedario, del diccionario. Para ello bastaba poner, por ejemplo, al fin de un artículo sobre la religión, poner la palabra confer, prejuicio, o sea, lo mandaba a otro lugar, o superstición, o fanatismo, y así allí se matizaba, entre comillas, lo dicho anteriormente. Cuando se trataba de la existencia de Dios o de la libertad de la espiritualidad del alma, se lo hacía de una manera más o menos aceptable para un católico,
pero las ulteriores referencias al artículo demostración o corrupción borraban con el codo lo que habían escrito con la mano. En el artículo Dios, por ejemplo, se daban las pruebas de la existencia de Dios. Pero al término del artículo, el lector era invitado a ir a la palabra demostración. Y allí desaparece lo que se había encontrado en las pruebas anteriores. En ese lugar se dice que todas las demostraciones directas suponen la idea del infinito y que esta idea no es muy clara. Con lo cual queda destruida la idea de... No es muy clara para los físicos, dice, ni para los metafísicos. Lo cual echa por tierra toda la confianza que el lector había atribuido a las pruebas anteriormente dadas de la existencia de Dios. Si el lector va a los artículos enciclopedia o epicureísmo, en el 1 se dirá que no hay ningún ser en la naturaleza que se pueda llamar primero o último, y que una máquina infinita tiene lugar de la divinidad en el otro artículo. Así todo se iba mellando. Pongamos más ejemplos. Por ejemplo, el artículo Biblia. Tras afirmar el redactor que yo quiero ser fiel a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios, etc., aparenta la mayor buena fe, se complace en exponer todos los problemas que suscita el texto sacro sin dar las respuestas adecuadas, las respuestas convenientes. Y en cuanto a los dogmas, tampoco eran atacados de frente, pero se presentaban con complacencia las doctrinas de los herejes y heterodoxos. Un ejemplo, en el artículo infierno se expone la concepción de un arzobispo anglicano, quien había emprendido, nos dice allí, conciliar el dogma de la eternidad de las penas con los de la justicia y misericordia divina, insinuándose la imposibilidad de esa conciliación. No se puede conciliar que Dios sea bueno y que haya un infierno eterno. Por lo demás, cada vez que resultaba posible, la fe era mostrada como oponiéndose a la razón. Sin atreverse a negar las verdades dogmáticas o expresar dudas sobre ellas, se contentaba con afirmar: hay que aceptar siempre los dogmas. Bueno, a usted le cuesta, pero acéptelos igual, aunque sea a costa de la razón. Es una maldad, aunque sea a costa de la razón. Esto no es razonable, pero hay que aceptarlo porque es la fe. Una carallada realmente. Así entonces, inclinarse humildemente ante la revelación. Asimismo, la religión cristiana es presentada como generadora de supersticiones, de fanatismo, de intolerancia. Como ven ustedes, se prefirió el trabajo de Zappa a la confrontación descubierta. D'Alembert se refirió a esa especie de semiataques, dice, esa clase de guerra sorda que resulta ser la más prudente cuando se vive en vastas regiones en las que domina el error, el cristianismo. Todavía no se puede hablar con más claridad, pero el anticristianismo de la enciclopedia aparece en cada página, tanto que un autor dice que ella fue una terrible máquina de guerra contra la Iglesia y contra el cristianismo en general. El hecho es que la colección, que sufrió avatares, que lo describo, acá no puedo, comenzaba en 1751, acabó en 1772, 17 volúmenes de textos, 4 suplementos, 31 tablas de planchas de cobre, un conjunto impresionante, 30.000 ejemplares de tiraje. Las trompetas de todos los filósofos del mundo resonaron a la vez, se tradujo a varios idiomas, influencia enorme, todos querían tener la enciclopedia, ediciones baratas para llegar hasta los más bajos sectores del pueblo. Los letrados, los filósofos de Europa hicieron de ella su Biblia, y hasta se ha dicho que fue como el equivalente de la Suma Teológica de Santo Tomás para el siglo que nos ocupa. Bueno, tal fue entonces esta revolución que se hizo. Como dice un autor, ha comparado la enciclopedia con el influjo que ejercen los medios masivos de comunicación hoy. Dice: el papel de quebrar el sentido unívoco de las palabras y de fabricar un nuevo idioma en el ocultamiento intencional de los verdaderos significados, la ruptura del campo semántico de la tradición es la gran y terrible consecuencia de la enciclopedia, y la instalación en su lugar de un vocabulario nuevo que actúa en la práctica como una verdadera técnica de lavado de cerebro. Bien, esta fue la revolución cultural. La revolución cultural, entonces, el aspecto que quería aquí
micrófono, yo en la solapa del libro pongo, acertadamente señala Antonio Gramsci como toda revolución seria ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica y penetración cultural. El último gran ejemplo histórico, el más próximo a nosotros y por eso mismo el menos diverso del nuestro, es el de la Revolución Francesa. El período cultural anterior a la Revolución, llamado de la Ilustración, no fue, como lo presentan críticos baratos, un revoloteo de charlatanes que se reunían en salones aristocráticos para discutir de todo y de todos. No fue un simple fenómeno de intelectualismo pedante y árido en torno a la nueva Biblia, la enciclopedia de D'Alembert y Diderot. Fue una revolución magnífica, merced a la cual se formó por toda Europa como una conciencia unitaria, una internacional, espiritual, burguesa, y que fue la mejor preparación de la rebelión sangrienta ocurrida luego en Francia. Bien, y con eso que le he puesto alguna parte del libro, un capítulo del libro, La toma de la cultura, que me parecía que era bastante medular para el objetivo. Bueno, y eso es todo, muchas gracias. ¿A qué hora tenía que volver? Yo me olvidé. 7:30. Uy, Dios. 7:30, estar allí. Unos 20 minutos todavía. Pero digo, llegar allí, ¿cuánto tarda en llegar? Pero no sé a qué hora tenía. No, por eso digo, cuando no, la misa tenía. No sé, no me acuerdo. Bueno, ¿alguna pregunta entonces? Si quieren preguntar alguna cosita. Sí. Usted exponía que, por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, fue motivada al comienzo en realidad por pocas personas, 31, y se ve en ellos, como en otras revoluciones también, un fundarse en una cierta intelectualidad, pero que a la vez no es profunda. Y entonces a uno le resulta muy fácil refutarlos, pero en la mente de ellos se hace muy difícil, porque el pensamiento de ellos es muy superficial y no van a las razones profundas. Y después los principios que ellos manejan, la experiencia que uno tiene, como que se va filtrando en las personas, en la persona común, y puede esos principios convivir con las normas que uno predica y con los principios que uno predica y de la evangelización que uno hace. No bien, pero de hecho conviven fácilmente en las personas comunes. Entonces, ¿cuál es el modo que nosotros podemos hacer para frenar este tipo de revolución? Porque en ellos parece difícil el convertirlos, porque están como cerrados a los argumentos profundos que uno le puede dar, sea filosóficos o teológicos, y en las personas se ve que esos principios que encuentran una convivencia hasta que se van introduciendo cada vez más, hasta que ya la revolución estalla. ¿Cómo frenarlo? Sí, ¿cómo responder? Yo eso en el último capítulo, cuando hablo de la respuesta, si hubo una respuesta adecuada, si bien es cierto que era bastante superficial eso, sin embargo, bueno, era popularmente era bastante masivo en todo el ámbito de la cultura, se aceptaban esas ideas, no se tenía, y no hubo una respuesta católica adecuada. Digo, lo que hace ahora es otra cosa, porque el problema se plantea diversamente, me parece, aunque hay muchos elementos parecidos. Pero digo, la respuesta fue inadecuada. Ellos levantaban la bandera de la razón contra la fe. La respuesta fue levantar la bandera de la fe contra la razón, y eso fue un grave error. Es decir, ustedes nos dicen que la razón no sé cuánto, ¿no? Y que la religión no sé qué, pero, y le contestaba, no, pero en el Evangelio se dice tal cosa, pero si estoy negando eso precisamente. O sea, eso fue fruto de una mala formación tipo cartesiana, no tomista, en la iglesia de aquel tiempo,
que le impidió entender la relación entre la razón y la fe, que no son dos cosas contrarias. La razón se pone al servicio de la fe, como el Papa en la encíclica Veritatis Fides et Ratio, digo, habla de dos alas del espíritu con las cuales volar. Una sola ala no se puede volar, con la fe sola es fideísmo, con la razón sola es racionalismo, con las dos alas. Pero me parece que frente al ala de la razón, que vuela abajo obviamente, se le propuso el ala de la revelación, y no se mostró que la revelación asumía que todo el orden natural. Parece que ahí fue la falsedad en la respuesta que se le dio. Además, no fue una respuesta adecuada al estilo irónico, punzante, gracioso, entretenido, sino muy solemne, no sé cómo decir, muy académica. Ahí se hubiera citado un alma al espíritu de lo que fue el siglo pasado, Bossuet, una respuesta así, o lo que es más cercanamente a nosotros, que se llama un estilo castellano, Anzuatri o Chesterton, vamos a decir mejor. Eso es lo que se hubiera estado para responder a esta gente, pero no hubo eso. O sea, desgraciadamente, con la mejor intención se sacaron varias cosas, varios libros, pero me parece que trabajando sobre una base falsa, ¿no? Entonces se lo respondió mal. Cómo se puede hacer ahora es otra cosa, otro tema, ¿no? Digamos, primero hay que adecuar si la guerra es exactamente la misma para ver cómo se lleva después. La que se dio en ese momento no fue suficiente, ciertamente, y en campo orégano ellos avanzaban sin detenerse, sin nada, y no hubo alguien que le saliera el paso. Alguno hubo, se le hizo algún chiste, por ejemplo, hacían obras de teatro burlándose de ellos, algunos, muy pocos. Por ejemplo, el protagonista lo ponían en cuatro patas con una lechuga en la mano, era la naturaleza. Ellos eran los que volvían a la naturaleza y cosas así, ese tipo de burla, que era el que había que haber propiciado con mucha más extensión, pero poco se hizo de eso. Desgraciadamente no hubo espíritus sutiles, vivos para esto. ¿Cómo? No nos pudimos comunicar, si quiere podemos llevarlo ahora. Bueno, le agradecemos muchísimo la presencia y las palabras del Padre Alfredo y lo despedimos con un gran aplauso.